es María José Salinas, o Majo Salinas, como muchos me conocen, y la noche de hoy se va a poner, bueno, ¿qué digo? Buenísima. Son grandes referentes, economistas, personajes que traen esta información que yo creo que es tan necesaria nos llegue a los oídos, sobre todo de los que defendemos la libertad y en general a la ciudadanía, porque definitivamente vemos una amenaza inminente a nuestras libertades que sigue expandiéndose en cada uno de nuestros países. Y la única forma de poderle dar frente a esto es a través de la información, de las ideas. Y pues las personas que están esta noche, el día de hoy, la noche de hoy, son personas que saben de estos temas y que van a irnos desmenuzando y nos lo van a ir como traduciendo a nuestro lenguaje pues más coloquial o que pueda ser de mejor entendimiento. Entonces, este tema en particular probablemente pise algunos callos por ahí para los que pues se sientan aludidos, pero es importante que sientan este sacudidón que necesitamos darle, sobre todo a este sector, que son los empresarios. Y entonces, esta es la pregunta con la que iniciamos. ¿Por qué los empresarios no defienden el libre mercado? Y para presentarlo, pues les voy diciendo los nombres de las personas que nos acompañan el día de hoy. Por un lado tenemos a Fernando Soto. Hi, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido. Majo, qué gusto verlos a todos. Un gusto, Fernando, que estés por acá con nosotros. A Luis Espinosa, ¿cómo estás? Buenas. Bienvenido. Un placer estar aquí con vosotros y un placer estar en un panel de lujo. Eso, toda la actitud. También por acá está Ramiro Castiñeira, perdón. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Un gusto estar acá charlando con ustedes. Buenísimo, bien. Como dice mi amigo Panchito, bien y de buenas. Oigan, díganme Majo, porque María luego siento que me falta mi otro nombre. Ahí está. También, yo quería conocer a esta mujer porque ya me venían diciendo que la tenía que conocer porque es una persona que vale mucho la pena conocer. Entonces, Denise Mead, bienvenida, Denise, ¿cómo estás? Me encanta que estés aquí con nosotros. Al contrario, para mí, Majo, muchas gracias por tus palabras y sobre todo estar con este panel de lujo. Estoy muy contenta, muy emocionada y sobre todo con la audiencia de México Libertario. Muy buenas noches a todos. Bienvenida, Denise. Y pues, por último y no menos importante, al contrario, con un gran cariño y estima que le tengo a mi querido Arturo Adam. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte de vuelta. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Gracias. Eso, ya pues estamos con toda la actitud entonces para empezar a entrar de lleno en el tema. De nuevo, una vez más, agradecer a México Libertario que haga este tipo de espacios, este tipo de diálogos. Y pues yo ahora sí les dejo los micrófonos a ustedes. Entonces, adelante, Denise, te escuchamos. Muchas gracias y sobre todo me encanta hacer la cuota de género. Ya ven que aquí estoy rodeada de hombres, es maravilloso. Les agradezco esta gran oportunidad y justamente agradezco la oportunidad de invitarme y el tema es un tema que nos atrae, el por qué la opacidad, el por qué la falta de respuesta de los empresarios para defender las libertades. Pues hablar del grupo de empresarios, pues obviamente hay empresarios de todos los niveles. Sin embargo, hemos visto que desde que entró López Obrador, los empresarios no le han ganado una. Si bien López Obrador ha gobernado de forma muy deficiente, por decir menos, durante la primera mitad de su sexenio se ha dedicado a golpearlos. Las amenazas de cancelar sus contratos, las concesiones, de investigarlos, de mandarles a la UIF, ha surtido un gran efecto. Es una pregunta que no nos explicamos. ¿Será por eso? Y la razón es porque muchos empresarios del país efectivamente hicieron su fortuna al amparo del poder político. Obviamente no todos. Muchos de ellos eran parte de lo que Denise Dresser titula el capitalismo de cuates, con relaciones que si bien algunas no pueden probarse, sí muchas de ellas tienen una gran repercusión en el ámbito económico. Pero también esto es un establishment mexicano en el que López se ha movido durante más de 40 años y los conoce muy bien, sabe muy bien
cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Desde el principio canceló proyectos emblemáticos como el aeropuerto de Texcoco, la hora con la contrarreforma energética, el cambio en los procesos de compras de gobierno, en donde pues estaba garantizado los pedidos, uno de ellos son con las farmacéuticas, el viraje de la política económica, la militarización de la infraestructura, la reforma laboral y el escarnio público diario del que echa mano el presidente para presionar a los llamados grupos fácticos o grupos de intereses creados. Esto a López Obrador lo tiene muy bien identificado y sabe muy bien cómo mantenerlos en su lugar. Los señalamientos que ha hecho López desde el principio a los empresarios, al llamarlos, bueno, desde que hizo campaña, esta larguísima campaña, eran la mafia del poder, los traficantes de influencias y también la minoría rapaz. Ustedes conocerán todos estos adjetivos que están incluidos, pareciera que en una misma bolsa. Sin embargo, todos ellos tienen una diferente forma de reaccionar y tienen diferencias entre cómo proceder ante estos embates diarios. Estamos hablando de los grupos más fuertes, como por ejemplo el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y Grupo Monterrey. Este último son de los más beligerantes, aunque tienen muy bajo perfil. ¿Por qué ellos se han aventado más a ser los más beligerantes? Es porque ellos en la mayoría de sus negocios no están sujetos a concesiones del gobierno, aunque los cambios en las leyes, en las diferentes reformas, también les afectan. Es por eso que ellos se han dado a la tarea de dar cierta respuesta. Los otros dos grupos que son muy importantes, ellos llevan ciertas estrategias mucho más conservadoras y podríamos pensar que se debe a que pues están sujetos a la aceptación o no de los contratos muy jugosos que a ver si se los renuevan o a ver si pueden pertenecer al nuevo capitalismo de cuates que ahora se escoge desde Palacio. Pues bien, yo creo que lo primero que hay que hacer es saber cuáles son esas libertades, porque desde la ciudadanía generalmente estamos defendiendo la libertad, el Estado de Derecho, la democracia, pero entendemos lo que son las libertades, estas libertades que están reconocidas en nuestra Constitución, en nuestro marco legal y que están totalmente garantizadas, se supone que deberían de estar totalmente garantizadas por parte del Estado y que debemos ejercer y no pueden ser violentadas. Y eso nos hace también irrenunciables a ellas. Es por eso que se les llama libertades fundamentales. Pero muchas veces no nos damos cuenta de la libertad que hoy gozamos, de las que todavía nos falta, porque no sabemos cuáles son. Pues las libertades fundamentales son la libertad física, la libertad de asociación y participación, libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión y la libertad de tránsito. Aunque muchas de estas, ay, perdón, mi hija me está llamando, aunque muchas de estas han tenido pues grandes tropiezos, actualmente podemos celebrar que ha habido grandes avances. Sin embargo, con este gobierno, desgraciadamente, se están viendo amenazadas sobre todo la libertad de expresión y de participación. Pues yo nada más con esto comienzo y cedo la palabra. Muchas gracias. Para guiar. Bien. Ramiro, adelante. Bueno, yo les hablo desde Argentina, ¿no? Entonces el capitalismo de cuates que hablaba Denise, en Argentina se llama capitalismo de amigos, ¿no? O directamente se le llama la patria contratista también. ¿Por qué? Porque genera toda una legión que directamente son un país, que controlan directamente todo el país en una combinación donde el poder político hace negociados directamente ya con un empresariado que hay que distinguirlo, porque no es lo mismo un empresariado de una economía libre que un conjunto de empresarios de una economía que está controlada. Porque ahí es donde hacemos la diferencia y es a lo que nos llamamos en esta charla de por qué el empresario no defiende el libre comercio. Y quizás porque en Latinoamérica en general, quizás no tenemos tantos empresarios, quizás tenemos muchos empresarios, ¿no? Ese es el primer punto. ¿Y cómo distinguir y cómo darnos cuenta de este punto en particular? A ver, en una economía libre, los negocios nacen de una muy buena idea. Tenemos millones de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Steve Jobs tuvo la idea
brillante de hacer un teléfono inteligente, y de repente con eso hizo fortunas. Pero no solo hizo fortunas Steve Jobs, también hizo fortunas quien le compró el producto a Steve Jobs. Todos somos más productivos gracias a esa brillante idea. ¿No? Gracias al teléfono inteligente, ¿quién no es más productivo? O directamente empezamos a combinar ideas, porque vos fíjate, la otra idea de Jeff Bezos, ¿no? De hacer un comercio todo electrónico. Ah, bueno, pero entonces si combinamos esta idea de Steve Jobs con la idea de Jeff Bezos y encima también metemos a Facebook, entonces decís, wow, cuántas ideas que generaron, que los hicieron millonarios a estas personas, pero porque vendieron una excelente idea que generó más millones al resto de la sociedad, nos hizo más rico a todos. A ellos los hizo multimillonarios, pero a todos nosotros también nos hizo ricos porque nos hizo más productivos esta combinación de ideas que encima se potencian entre sí. Entonces vuelvo a la idea esta primera idea que les digo. En una economía libre, los negocios nacen de una buena idea. Ahora, en una economía cerrada, los negocios nacen en el escritorio correcto. Y acá explota el sistema. Nuevamente, escuchen esta frase, en una economía libre los negocios nacen de una buena idea y en una economía cerrada los negocios nacen en el escritorio correcto. Entonces, de repente, para hacer negocios en Latinoamérica no necesitas ideas. Lo único que necesitas es el teléfono del subsecretario, de alguno del poder del Estado, ¿no? Entonces se empieza a detonar el sistema. Entonces ya no hablamos de capitalismo, hablamos de capitalismo de amigos, ya no hablamos de empresarios, hablamos de empresaurios, como les decimos acá en Argentina, ¿no? Entonces, esa es la esencia de por qué parece que Latinoamérica en general no defiende el libre mercado. El empresario seguro que va a defender el libre mercado. ¿Qué implica el libre mercado? El libre mercado implica en su esencia que todos puedan ingresar o no a cualquier mercado para competir, ¿no? Esa es la esencia del libre mercado, que todos puedan ingresar. Si hay 100 personas y las 100 personas quieren ofrecer un producto en ese mercado en particular, como decíamos recién, en el mercado de los celulares, bueno, que todos tengan la posibilidad de acceder. Entonces, ¿qué se van a desesperar? Vos fíjate que el empresario, buscando el beneficio propio, se va a desesperar por otorgar el mejor producto al menor precio para ganarse el mercado. Entonces, buscando el beneficio personal, en el libre mercado vos lográs un beneficio social, porque finalmente todos van a conseguir un teléfono a buen precio. Ahora, cuando estamos en el sistema de capitalismo de cuates o capitalismo de amigos, ahí todo se desvirtúa. Ahí ya justamente lo que no se permite es el ingreso. Y lo que empieza a hacer el poder es con trabas burocráticas, con trabas de acceso al mercado, lo que hace no es defender a un berreta, a un nacionalismo, te venden nacionalismo cuando en rigor lo que están defendiendo son negocios de amigos. Ese punto también no es menor, porque en Latinoamérica muchas veces nos defienden que cerrar la economía o no dejar entrar tal producto es en beneficio del propio país, lo cual es ridículo. Lo que no es en beneficio del país, es en beneficio de algún empresario que permite quedarse con todo el negocio en mercados adentro. Llevémoslo a un ejemplo para ver cómo, qué ridículo que es esto. Imagínense que yo tengo un local, ¿no? Entonces me dicen, no, pero solo le tenés que vender si él después te compra a vos. Y qué ridículo eso. Yo le voy a vender porque me conviene vender y punto. No sé ni qué va a hacer con el producto después, ¿no? Entonces, acá nos quieren vender que cerrar la economía, que hay que negociar bilateralmente, que si nos compran después, si nosotros le compramos después tenemos que vender. Cualquiera eso. Son ideas que lo único que buscan es cerrar la economía. Uno tiene las dos opciones, o cierra la economía, nada más que porque tiene un negociado que
un negociado con algún empresario que quiere cubrir y quiere manejarlo y ser parte, ¿no? Pone la burocracia y todo con las trabas necesarias para repartirse el mercado con un testaferro, ¿no? Y quedarse con el mercado fronteras adentro, o directamente ya tiene ideas cerradas, ¿no? Ideas, acá es cuando llega el marxismo cultural que tiene toda Latinoamérica. Y ese punto no es menor, porque Latinoamérica, ¿qué es el marxismo cultural? De lo que todos los liberales están en Latinoamérica dando todo el día batalla. Pues justamente de que quizás no lo hace nada más que porque quiere defender el negociado de un amigo y te vende nacionalismo cuando lo único que quiere en rigor es defender el negocio de un amigo. Quizás se lo cree de verdad porque producto de un adoctrinamiento desde que nace hasta que es adulto, lo único que cree de que el capitalismo hay que verlo con malos ojos, de que el capitalismo es mejor que te cuide el Estado porque el capitalismo si no es salvaje, y bueno, todas esas ideas que te van llenando en la cabeza, que finalmente terminás aceptando, el propio damnificado termina aceptando que le cierren la economía o que le cierren el mercado, y de repente termina aceptando que va a pagar el celular o el auto o la ropa mucho más caro, porque supuestamente es en beneficio propio, lo cual, nuevamente, escuchen lo ridículo que suena. O sea, va a pagar todo más caro en beneficio propio. Entonces, justamente es cuando se cruza. Y ahí crucemos las dos ideas, porque ahí tenemos lo que es el capitalismo de amigos y disfrazarlo de nacionalismo con el otro, el marxismo cultural que encastra perfecto. Porque el marxismo cultural te hace de que le tengas miedo al capitalismo, que le tengas miedo al empresario. Directamente, que el empresariado esté mal visto. En los países desarrollados, el empresariado, el éxito está bien visto, y por lo menos en Argentina, el éxito o el empresario está mal visto. Justamente porque, bueno, son tantos los empresarios que decís, bueno, seguramente terminaste transando con el poder, o como se dice en Venezuela, los enchufados. ¿No? Los que están directamente enganchados con el poder político haciendo negociados. Y bueno, esa es la mezcla que tiene de por qué en Latinoamérica, o entiendo yo, ¿no? Obviamente, de por qué esta pregunta que nos traía, de por qué el empresariado no defiende el libre comercio. Yo le digo que sí, el empresariado defiende el libre comercio. El que no defiende el libre comercio es el empresario, y Latinoamérica está lleno de eso. Totalmente, Ramiro. Muchísimas gracias. Y ya ahorita, no, hombre, se me vienen un montón de ideas que yo quiero decirlas y ponerlas sobre la mesa, porque justo yo creo que como tu país, México, también estamos en una situación de que evidentemente estamos atravesando estos gobiernos de tintes izquierdosos, dictatoriales, que pues evidentemente vienen por las libertades de los individuos, pero todavía hay mucha gente que no les queda muy clara esta amenaza inminente, y sobre todo los principales que yo creo que deberían de estar ahorita aquí involucrándose son los empresarios. Entonces, buenísima tu aportación hasta ahorita, Denise y Ramiro. Muchas gracias. Continuamos en este caso con Arturo, creo que está por el final. No sé si seguías tú, Arturo. A ver. Bueno, es que habíamos quedado que por orden alfabético, según los apellidos, bueno, con Denise primero, ¿sí? Pues bueno, Castañeda, a ver, si seguimos el orden impuesto por la autoridad, sigo yo, pero a mí me da igual. Sigue Arturo. Bueno, perdóname, Arturo. Entonces, a ver. Sigues tú. Bueno, primero que nada, agradecer nuevamente esta oportunidad de platicar con ustedes de los empresarios. Y bueno, antes de criticar a los empresarios, yo quiero comenzar echándoles una porra. Y quiero compartir con ustedes una pregunta que frecuentemente le hago a mis alumnos en la universidad. Y es esta. Oigan, a ver, muchachos, ¿qué me dirían si yo aquí afirmo que el empresario es un benefactor de la humanidad? Así, benefactor de la humanidad. Bueno, pues más de uno se me queda viendo con ojos de asombro, ¿sí? Y me dice, oiga, pero es que ya Carlos Marx dijo. No, a ver, olvídate de lo que dijo Carlos Marx. Veamos qué es lo que hacen los empresarios. Y a ver, para empezar a responder la pregunta, empecemos desde abajo. A ver, ¿qué quiere decir empezar desde abajo? Empezar por los zapatos que traemos puestos. ¿A quién le debemos los zapatos que traemos puestos? Pues algún empresario que se dedica a producir y ofrecer zapatos.
Y para no hacer el cuento muy largo, pasemos de los pies a la cabeza. ¿A quién le debemos, quienes utilizamos estas maravillosas prótesis que nos permiten ir por la vida viendo las cosas un poquito más claras, desde el armazón hasta los cristales? O sea, los empresarios que se dedican a producir y ofrecer anteojos. Bueno, vistas así las cosas, ¿no pudiera ser cierto que el empresario es un benefactor de la humanidad? ¿Alguien que le hace bien a los demás? No, profesor, no, mire. Benefactor si nos regalara lo que produce. Bueno, yo eso ya ni lo discuto. A ver, a mí me queda muy claro que si quiero seguir teniendo desde zapatos hasta anteojos, pues tengo que pagarle a quien los produce y lo ofrece un precio que por lo menos le permita recuperar su costo de producción, incluir ahí la ganancia normal. Entonces eso yo ya no lo discuto. Pero además, ¿cuál es la muestra más clara de que lo que los empresarios hacen nos beneficia? Bueno, espérenme, ¿qué es lo que hacen los empresarios? Producir y ofrecer bienes y servicios. ¿Cuál es la muestra más clara que eso nos beneficia? Pues que estamos dispuestos a pagar un precio por aquello. Yo creo que es la muestra más clara. A ver, en el momento en el cual yo desembolso una determinada cantidad de dinero por el par de zapatos que traigo puestos o por los anteojos que utilizo, pues es la muestra más clara de que lo que los empresarios hacen nos beneficia. Bueno, no, pues entonces puede ser que sí, el empresario es un benefactor de la humanidad, pero a ver, profesor, usted está centrando la atención en la relación empresario-empresa-consumidores, pero ¿qué pasa con la relación empresario-empresa y sus trabajadores? Ahí seguramente que tendrá usted que aceptar la teoría de la plusvalía de Carlos Marx. Bueno, eso ahorita dejémoslo de lado, ¿sí? Pero ojo, tengamos en cuenta cuál es el papel que juegan los empresarios y sus empresas en la satisfacción de nuestras necesidades. Bueno, pero es que ahí de entrada hay algo medio chueco, porque lo que los motiva a los empresarios es el afán de lucro. Y ahí sí ya no me venga usted a decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Los debería de motivar el afán de pérdida? Yo, porque si me estás diciendo que qué barbaridad los motiva el afán de lucro, entonces lo que debería de motivarlos es el afán de pérdida. Además, no es posible entender la acción humana, cualquiera que sea, al margen del afán de lucro. A ver, cada vez que los seres humanos actuamos, lo hacemos con la intención, habrá que ver si lo logramos, de lograr un fin. Y el logro de ese fin nos supone una mejora. Ahí está el lucro, ahí está la utilidad, ahí está el beneficio, la ganancia, que no necesariamente es pecuniaria. Ahora, yo siempre he dicho esto. ¿Cuál es la justificación ética de la ganancia de los empresarios? Que la hayan generado en mercados lo más competidos posibles. Y ahí es donde empieza el problema. Oye, ¿por qué los empresarios a veces se oponen al libre mercado? Porque les conviene. A ver, a mí me queda muy claro que cualquier empresario, cualquiera, debe tener como meta en su vida el monopolio. A ver, a mí, Arturo Dam, no me gustaría tener el monopolio de las pláticas de economía en mi país y solamente yo ser el que ofrezca este servicio. Pues claro que sí. Y eso va desde la empresa más grande, ¿sí?, hasta el negocito más chiquito. Ahora, la pregunta está, ¿cómo obtienes el monopolio? Porque, a ver, si una empresa, ¿sí?, un empresario, porque el empresario, en base a productividad, reducir costos de producción, mayor competitividad, capacidad para ofrecer a menor precio y o mayor calidad y o mejor servicio, limpiamente, sin ninguna ayuda del gobierno, saca del mercado a sus competidores, tiene todo el derecho a su monopolio. Es un monopolio por competitividad. Habría que vigilar que una vez que se consolide ese monopolio por competitividad, no se acerque a quien se tiene que acercar en el gobierno para que el gobierno empiece a poner barreras artificiales a la entrada a ese mercado. Pero si no busca eso, tiene todo el derecho a su monopolio y tarde o temprano va a llegar alguien que le va a competir. Pero ¿qué pasa si ese empresario
lo que busca es que el gobierno lo mantenga al margen de la competencia. Ahora, a ver, ¿aquí de quién sería la culpa? ¿Del que pide o del que da? Porque, a ver, miren, esto me da mucha pena confesarlo aquí, porque no sé cuántas personas van a ver esto o están viendo esto, pero bueno, pues ya entramos en confianza. A ver, mi sueño dorado es que se promulgue la ley DAM, que me otorgará el monopolio de las pláticas de economía en el país. Y ya va muy avanzado el cabildeo, ¿eh? Ya va muy avanzado el cabildeo, más de un legislador le está entendiendo al asunto. Lo que no entiendo es por qué siempre me preguntan, bueno, pero ¿a cambio de qué? No entiendo qué quieren decir, ¿sí? Pero a ver, sí, esa no es la manera de obtener un monopolio. Y a ver, se podrá entender que yo quiera que se redacte, expida y promulgue la ley DAM, que me da el monopolio de las pláticas de economía en el país, prohibiéndole a cualquier otro economista dedicarse a este noble oficio que es andar por la patria hablando de estos temas. A ver, eso se podrá entender. Lo que ya no se entiende es que se redacte, expida y promulgue la ley DAM. ¿Sí? Bueno, ojo, ese es uno de los temas. Por ejemplo, es un tema que Adam Smith en La riqueza de las naciones desarrolla muy bien, sobre todo si somos capaces de leer entre líneas, si somos capaces de leer entre líneas, ¿sí? En el libro cuarto, cuando empieza a explicar y analizar lo que él llama el sistema comercial, que es el mercantilismo, ¿no? Ahora, a ver, hay otro punto. No cuando el empresario busca que el gobierno lo proteja de la competencia, sino cuando entre los empresarios se ponen de acuerdo para no competir. Y no sé, Luis, si es eso a lo que te referías cuando decías, es que voy a citar la famosa frase de Adam Smith que viene aquí en la página 191. Espero no ganártela, pero no, ahí estamos. Ahí está, es la misma, ¿sí? Es la misma, pero bueno, ahí les va. Dice Smith, es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, una carnita asada el fin de semana, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. Es decir, hay dos maneras en las cuales los empresarios pueden no competir, poniéndose de acuerdo, lo que hoy en día se conoce como práctica monopólica absoluta, para no competir vía precio, o buscando la protección del gobierno. Y dicho sea de paso, es muy interesante lo que dice Smith, ya no nos podemos ver después de esto, inmediatamente los renglones que siguen, es interesantísimo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando este acuerdo se logra, por ejemplo, a través de asociaciones empresariales, ¿no? La Cámara Nacional de la Industria del Vestido, que reúne a todos los que se dedican a esa actividad, ¿para qué? Pues a lo mejor para defender sus intereses. ¿Y cuál es el principal? No competir, ¿sí? Pero ojo, a la pregunta, ¿por qué los empresarios no defienden el libre comercio, entendiendo por ello que haya la mayor competencia posible? Pues porque el objetivo de cualquier empresario, de cualquier oferente, ¿sí? De cualquier bien o servicio, es el monopolio. Y si no lo es, verdaderamente replantéate el asunto, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, si lograr el monopolio es a través del gobierno o a través de no competir, pues bienvenido sea. Yo con esto empezaría porque seguro, bueno, va a haber más temas de discusión, más preguntas, pero por lo pronto ahí lo dejo. Y sí, que además la misma edición, la misma edición, la de Rodríguez Brown, la traducción de Rodríguez Brown. Maravillosa. Sí. Muchas gracias, Arturo. Pues mira, yo ya veo a Luis con un pie adentro, de que ya quiere eso es participación. Yo creo que quiero empezar diciendo que apoyo firmemente la ley DAM y que apoyo firmemente que Arturo tenga el monopolio de las charlas de economía en México, teniendo en cuenta que la media de las charlas es entre socialista y comunista. Creo que sería una mejora inmensa con respecto al sistema actual. Totalmente. Así que sería... Yo quería decir algunas cosas, pero creo, en la charla previa, creo que esta charla tiene bastante valor y bastante más valor del que le solemos otorgar. Creo que todos nosotros dedicamos mucho esfuerzo en nuestra vida a luchar contra el socialismo del siglo XXI en cada uno de nuestros países, pero creo que cuando hablamos entre nosotros
nos encontramos con muchas semejanzas y probablemente estar centrados en la actualidad de cada uno de nuestros países nos impide ver un poco la foto general y lo que ocurre en los países. Yo lo que quería decir y quiero transmitir un poco la experiencia de lo que, bueno, yo que soy español, pero ya llevo más de una década viviendo en Ecuador, lo que hemos vivido en Ecuador con el socialismo del siglo XXI de Rafael Vicente Correa Delgado, que es muy similar a lo que veo que está ocurriendo en México ahora mismo con López Obrador. Ya México Libertario tuvo la habilidad de invitarme en el 2019 a hablar de estas semejanzas, pero en este punto concreto encuentro algunas más. Primero quiero empezar por lo que yo quería decir, y es lo mismo que dice Arturo, y es esta pregunta que se hace muy legítima, es ¿por qué los empresarios no apoyan el libre comercio? Es una pregunta que ya Adam Smith respondía hace más de 2 siglos y medio, o sea, no es una gran novedad, que es una gran extrañeza, es algo que es difícil y sí que hay una cierta paradoja difícil de entender. Lo que yo quiero señalar es que esa paradoja tampoco la entienden los socialistas del siglo XXI. Es decir, lo que yo vivía en Ecuador era, por un lado, una gran retórica por parte del correísmo en contra de la empresarialidad, como bien dice Ramiro, en contra del éxito empresarial, del que crea riqueza, una gran retórica que cala en gran parte de la sociedad por esta marxismo cultural, esta dinámica de explotadores explotados que ha calado tanto en la sociedad latinoamericana, este victimismo, y sin embargo no veías a los empresarios haciendo una gran lucha en contra de esto. Pero claro, había que entender algunas cosas, y es, en países, en nuestros países donde este sistema de capitalismo de compadreo, cronycapitalismo, capitalismo de amigueo, como lo queramos llamar, este sistema lo que impide es que haya libertad empresarial, que haya un mercado libre. ¿Qué quiere decir un mercado libre? Un mercado donde se pueda competir, donde haya entrada y salida. Pero claro, si no hay un mercado libre, en lo que está haciendo el socialismo del siglo XXI actual no es destruir completamente el mercado, es controlar y manipular el mercado. ¿Qué quiere esto decir? Que sí hay empresas privadas que funcionan en estos mercados. No estamos hablando de un comunismo que elimina a la empresa privada, no estamos hablando de un socialismo del siglo XXI que controla y manipula estos mercados. ¿Y qué ocurre? Que los que ya están dentro del mercado salen beneficiados. ¿Por qué salen beneficiados? Porque al poner impedimentos a la libre empresarialidad, a lo que se pone impedimentos a que entra nueva competencia. Cuando hacemos esta retórica de primero lo nuestro, como se decía en Ecuador, consume el producto nacional, el producto del país, consume lo nuestro, lo que en realidad están diciendo es que las empresas privadas que ya están en el país salgan beneficiadas porque no van a venir empresas extranjeras a competir contra ellas. Luego, en el fondo, están reduciendo la competencia. Lo que yo quiero decir es que creo que ni en público ni en privado, es decir, creo que el correísmo jamás llegó a entender por qué su sistema que hostigaba a la libre empresa, que hostigaba a la libertad empresarial, que puso a Ecuador en el puesto 129 del índice de hacer negocios, el complicado y omnimoso índice de hacer negocios últimamente, pero bueno, que puso a Ecuador en el puesto 129 del índice de hacer negocios. Sin embargo, se seguían manteniendo los mismos grandes grupos empresariales y seguían teniendo grandes utilidades, como se dice en Ecuador, beneficios, esos grandes grupos empresariales. Y el correísmo decía, pero si yo cada vez pongo más regulación, pongo más impuestos a las empresas, ¿cómo es posible que siga habiendo grandes grupos empresariales que ganan mucho dinero? Y no entendían que era precisamente porque ponían cada vez más regulación, precisamente porque ponían cada vez más impuestos, que los grandes grupos empresariales cada vez tenían más beneficios. Pero lo que no veían es que los pequeños empresarios, los empresarios que no nacían, lo que dice Bastián, de lo que no se ve, todos los miles y miles de nuevos empresarios que no surgían, todos los miles y miles de millones de inversión extranjera directa que no venía. Y como no venía inversión extranjera directa, no había competencia contra los empresarios que ya están dentro del sistema, que salen beneficiados por el status quo. Lo que es sorprendente es que el propio correísmo no lo entendía. Y entonces decían estudios de la concentración empresarial en Ecuador, ¿por qué no ha disminuido durante la década del socialismo? Es precisamente tu regulación antilibre empresa, tu regulación antilibre comercio, a quien beneficia son los grandes grupos empresariales
que ya son parte del país, que ya tienen posiciones de mercado y que están eliminando que se vea. Eso aún asumiendo que no estamos hablando de corruptelas y aún asumiendo que no estamos hablando, que estamos hablando de mercado más o menos libres. Pero es que si además a este gran problema le sumamos que el Estado llega a ser en torno al 30-40% del PIB, además de todas las regulaciones, que es algo que es todavía más importante, no es solo lo que gasta el Estado, es lo que regula el Estado. Las normativas, los permisos de producción, etc. Si además a este problema anterior le sumamos que el Estado llega a ser a indirecta o directamente controlar más del 50, 60, 70% de la economía, ¿qué ocurre? Que evidentemente el empresario le conviene estar callado y ser parte del sistema, porque además es como una gran masa, que es un foco atractor de más masa. Cuanto más grande es el Estado, más parte de la economía controla y más difícil es tener una empresa independiente. Además, si tú eres una empresa independiente, pero tu competencia ya está jugando en esas condiciones de ventajas porque ya es parte del Estado, ellos van a tener utilidades, van a tener beneficios que tú no vas a tener. Luego, es un monstruo que cuanto más grande es, más atracción va teniendo, más, es como una bola de nieve, más va trayendo parte de la economía y más va siendo. Y además, los recursos de la sociedad se empiezan a dedicar a todo lo que es política, precios políticos. Es más fácil ganar dinero o tener beneficio en América Latina logrando que el Estado ponga un subsidio a tu sector, que el Estado ponga un precio a tu sector, que el Estado ponga un control a tu sector, a competir libremente en un sistema libre. ¿Qué acaba ocurriendo? Cada vez se dedican más recursos de la sociedad a la política y menos recursos de la sociedad a la economía libre y competitiva. Y esa gran bola de nieve se va haciendo más grande y más grande. Así que lo que yo quiero decirles es, esta pregunta que nos hacemos es una pregunta legítima y muy entendible. Pero hay razones lógicas por las que los empresarios que ya son parte del sistema se benefician del propio sistema y se benefician de las regulaciones, de las imposiciones de importaciones, se benefician de todo eso. Claro que se quejan cuando les perjudica un poco, pero en la foto grande, los que ya son parte del sistema acaban beneficiando del sistema y acaban entrando en el sistema. Es muy llamativo, no solo ocurre en América Latina, es muy llamativo que las empresas de tecnología de Estados Unidos comenzaron, Facebook, Google, con una política de no pagar ningún lobby hace 10 o 15 años y ahora tienen la política exactamente contraria, dedicar gran parte de sus recursos a pagar lobby. Porque una vez que en Washington te empiezan a controlar, tú ya entras en el juego y una vez que entras en el juego te das cuenta que te conviene entrar en el juego y te das cuenta que en el juego ganas más que estando fuera del juego. Así que creo, quizás para concluir esta primera parte, y quiero decir que he aprendido mucho de las intervenciones anteriores, estoy deseando escuchar a Fernando, creo que sí que hay razones lógicas y creo que el camino para intentar salir de esto, solucionar esto, es en gran parte lo que ha hecho Arturo, y es reivindicar la moralidad y la heroicidad del empresario, la empresaria libre, que funciona en un sistema de libre mercado y que crea valor, crea riqueza, que crea recursos positivos para la sociedad sin entrar en este juego del capitalismo de compadreo. Por cierto, solo quiero decir un dato más. En el índice del capitalismo de compadreo que hizo The Economist en el 2016, creo que es el último dato que he encontrado, Ecuador estaba en el México estaba en el 7º país del mundo con mayor capitalismo de compadreo. Así que entiendo que a los amigos mexicanos les preocupe bastante este problema porque sí que los índices indican que es un problema importante en ese país. Muchas gracias. Y Luis, y déjenme les digo ahorita a todos los ponentes que han expuesto, de verdad me siento el corazón así al 1000 por hora de todo lo que nos comparten, porque en lo personal puedo decirles que yo soy emprendedora, entonces como emprendedora les puedo decir que de por sí es bien complicado que allá afuera te puedas encontrar con esta confianza de sí emprende, porque de entrada nos programaron mucho para
pues esta idea de no, es que emprender es ir por tus sueños, y ir por tus sueños es humo y todas estas cuestiones. Entonces, de por sí es complicado, y todavía te encuentras que cuando emprendes, pues tu gobierno te pone 1000 trabas para poder generar empleos, para poder generar riqueza, y el hecho de que, más triste, la gente que ya lleva tiempo en este ámbito, no estén defendiendo esta parte de la libertad, pues también me causa como mucho conflicto. Entonces yo por eso, como emprendedora, porque yo todavía no me considero empresaria, yo les agradezco mucho todo esto que están haciendo, porque creo que le ayudan a abrir mucho los ojos a muchas personas, a muchos mexicanos o gente que sigue aquí la página de México Libertario, y ayuda también a inspirar a otras personas a darse cuenta de que al final los que producen son los individuos. El gobierno no es el que produce. Los que producen son cada uno de nosotros. Entonces, esto que están compartiendo me lo estoy quedando y me lo estoy llevando de verdad en el corazón. Muchas gracias, y pues vámonos con la siguiente intervención. Fernando, que también ya están esperando tu intervención, entonces adelante y bienvenido. Gracias, Majo. Bueno, pues el planteamiento para mí, cuando me invitaron a este padre panel que estamos todos el día de hoy, era el entender por qué los empresarios mexicanos no defienden el libre mercado, o por qué no defienden la posición de que tanto trabajo les ha costado realizar a través del emprendimiento, como tú estabas mencionando, que se va consolidando en el tiempo y genera una empresa. Y este planteamiento es muy delicado. Yo recuerdo muy bien una plática con Gustavo Cisneros, venezolano, que recordarán muchos de ustedes, que nos decía que él hubiera dado la mitad de su fortuna antes de que Chávez hubiera llegado al poder, si hubiera entendido lo que iba a pasar. Y es un poco la ceguera con la que las personas, con la que las personas, los empresarios en Latinoamérica actúan cuando se enfrentan a este tipo de gobiernos autoritarios, plagados de ideologías y con unas grandes ineficiencias que son muy, muy atractivas para lo que en México se le llama el pueblo bueno. ¿Y por qué los empresarios no defienden el libre mercado, no defienden al país, como lo mencionaba la pregunta? Es muy amplio, y yo diría que no es el caso de todos los empresarios. La mayoría de los empresarios en México son personas que han formado sus negocios, que los han hecho crecer, que han invertido, que han pasado los ciclos que cada negocio conlleva, donde tienes retos, tienes problemas, tienes éxitos y tienes un dinamismo que te va permitiendo crecer. Pero yo lo atribuyo básicamente a 5, yo le llamo el pragmatismo de los empresarios, y son 5 puntos en particular que hacen que los grandes empresarios principalmente, y no todos, yo soy cofundador de Mexicanos contra la Corrupción y he visto muy de cerca pues, lo que ha pasado en este país, y hemos tenido grandes empresarios que nos han hecho el favor de aportar cantidades importantes de dinero para poder seguir adelante con nuestra labor. Y yo les puedo decir que el pragmatismo del empresario mexicano, que no defiende, que no actúa, que no tiene esa integridad de salir y aportar recursos, tiempo, ideas, y someterse al desgaste que conlleva el formar parte de quienes estamos trabajando por este país de frente ante las actitudes nocivas de este gobierno, tiene que ver con estos 5 puntos. Y el primero es, ¿cómo es el origen de los negocios? Ya Arturo lo mencionó, ya Denise lo mencionó en sus intervenciones, el tema de la gran cantidad de negocios que en este país existen, que están sujetos a concesiones, permisos, licencias y autorizaciones. Y van desde las concesiones, que son un acto donde la autoridad del Estado mexicano delega responsabilidades, hasta licencias de funcionamiento en pequeños negocios. Y todos estos permisos, concesiones, autorizaciones y demás tienen que ver con el segundo punto de por qué los empresarios no lo definen. Tiene que ver con que no existe un catálogo de cumplimiento. Hay una gran discrecionalidad en el marco jurídico mexicano. El marco jurídico mexicano otorga a los funcionarios públicos una gran discrecionalidad en el otorgamiento de estas concesiones, permisos y licencias, simples autorizaciones. Y esto le da un margen de maniobra a que se presente el tercer punto, que es gravísimo.
Cuando estamos en todo este segundo punto, que es la discrecionalidad que existe en la ley, en el marco legal de básicamente todas las actividades generadoras de riqueza en este país, no existe un catálogo de cumplimiento. Si nosotros tuviéramos catálogos de cumplimiento, pues dice, si tú quieres construir un edificio de ciertas características y cumples con A, B, C, D, G, H, I, J, K, 275 puntos, y arrancas tu obra y no piensas nada más que la certificación de que cumpliste con estos 275 puntos, no tendrías por qué estar sujeto a licencias, autorizaciones y permisos de autoridades que utilizan estas trabas para efecto de generarte actos de, el tercer punto, que es corrupción. La corrupción es un mal, como decía Arturo, es bilateral, no es la extorsión como tal del funcionario público o del político. Es bilateral porque también el empresario, en muchos casos, trata de obtener un beneficio mayor al que tiene derecho en función del marco legal aplicable. Entonces, esta bidireccionalidad de la corrupción hace que se convierta muy pervertido el entorno de los negocios en México. ¿Por qué? Porque hace que el funcionario público se pueda prestar teniendo este marco legal que es discrecional, a pedir ciertas componendas, beneficios o dineros inapropiados, o prácticamente incluso hasta prestaciones, como bien lo mencionaban, en Denise, en negocios muy importantes que no se pueden comprobar, pero sabemos que existen ciertos temas de este tipo. El cuarto punto son los antecedentes que derivan de la formación de estos negocios, porque hay muchos de estos acuerdos que sí son conocidos o que hay cabos sueltos que son de fácil identificación. Entonces los empresarios mexicanos, como bien lo decías, Denise, López Obrador lleva 40 años conviviendo en el ecosistema mexicano con empresarios de todos los tamaños, pues sabe dónde les duele y dónde han tenido estos vacíos que han tenido que ser llenados con acuerdos inadecuados, ¿no? Y la quinta, que es la más grave para mí, que es la que más me duele, la que más me preocupa de una gran cantidad de los empresarios mexicanos, independientemente que los han tachado de timoratos, de mediocres, de pusilánimes, de pocos huevos, perdón por el francés, a muchos de los grandes empresarios del país. La quinta y gran preocupación es que tiene una visión muy limitada del país que tenemos, una visión muy limitada del país que podríamos tener si tuviésemos instituciones autónomas que regulen las actividades de todos los funcionarios públicos y de los políticos, limitándoles el poder, limitándoles la capacidad de actuar, limitándoles esta capacidad de coercionar a los entes que generamos riqueza en el país. Nada más como un dato curioso, en México antes de este gobierno, de cada 8 pesos que se invertían en el país, 7 prácticamente venían de la iniciativa privada. 7 de cada 8 pesos venían de la iniciativa privada. Entonces, de ese tamaño es el empresariado mexicano. Y desafortunadamente con estos 5 puntos, y el último, repito, es el que más me preocupa, porque en lugar de que tuviéramos ahorita un empresariado volcado en generar instituciones autónomas, instituciones que fortalezcan el poder no del Estado, sino de las clases medias que tanto quiere López Obrador, y de todas estas personas que nos partimos la cabeza todos los días para generar riqueza, para generar empleos, para generar abundancia, para generar todos estos mecanismos de estabilidad social. No lo ven así. Lo ven con una visión muy acotada, muy corta, de un rendimiento determinado en el tiempo y de conservar con ese gran pragmatismo lo que tienen hoy en día. En vez de pensar en estas instituciones que a lo largo de la historia, ustedes que son economistas lo tienen muy claro, entre más sólidas son las instituciones autónomas que regulan la actividad del Estado, más es el crecimiento y estabilidad económica de los estados, de los países. Mayor es el número de clases medias que se forman, que se mantienen y se multiplican. Entonces, en lugar de pensar en esto que hace crecer a un mercado, efectivamente, como decía Luis, entran en esta dinámica y decir, bueno, mejor me callo porque saben que tengo colas que me pisen, porque saben que me pueden revocar mi licencia, concesión, permiso o autorización, porque la discrecionalidad de la ley el día de mañana me la pueden aplicar de una forma distinta a la que yo he estado acostumbrado a operar, y con esta poca visión y esta muy limitada capacidad de entender el beneficio brutal que tiene la autonomía de instituciones
como un sistema nacional anticorrupción autónomo pleno, ¿no? La COFESE, la COFETEL, todas estas organizaciones que han venido creando, que han permitido que el Estado mexicano acote de alguna manera el poder y que al mismo tiempo los usuarios de los bienes y servicios concesionados, permisionados, autorizados, puedan tener mejores condiciones. En lugar de estar luchando por eso y decir, yo soy parte de este magnífico proceso de creación de instituciones que va a hacer a México un país mucho más justo, mucho más competitivo, mucho más libre, con una gran capacidad de generación de riqueza, no, se conforman, dicen, me callo, me espero, que son 6 años, vamos a esperar a que pase esta ola, ya nos acomodaremos, ya llegaremos a acuerdos en lo oscuro, y mientras tanto, los empresarios pequeños y medianos, que somos la mayoría de empresarios en este país, desafortunadamente sufrimos las consecuencias de no tener un mercado activo. Ojo, no quiero una sobreregulación por ningún motivo. Yo soy el primero que estoy en contra de la regulación excesiva. Pero lo que sí debo decir es que si nosotros no tenemos estas organizaciones, estas instituciones autónomas que regulen el poder de funcionarios públicos y de políticos, que permitan tener un level playing field, como dicen los americanos, para todos los empresarios, en donde no haya estos acuerdos en lo oscuro, en donde no haya estas concesiones para telefonía o concesiones para lo que nos quiera ocurrir a través de estos acuerdos, pues vamos a estar en la mediocridad absoluta. Y por eso estos 5 puntos del pragmatismo empresarial mexicano o los grandes empresarios, ojo, no de todos, porque me consta a mí de primera mano, como decía Denise, el Grupo de Monterrey y el Consejo Coordinador Empresarial, hay gente muy importante que ha estado atrás de los cambios importantes de este país. Pero sí puedo decir que la mayoría de los empresarios están en silencio por estas 5 razones. Y la quinta, a mí es la que más me preocupa, la que más me duele, la que más me molesta, porque es un tema claramente de una visión muy corta del país, comparando con lo que ha pasado en Europa, comparando lo que ha pasado en Estados Unidos y en Canadá, donde esta autonomía con límites muy claros al poder público permite el desarrollo pleno de un mercado extraordinario. Y bueno, no quiero monopolizar mi plática el día de hoy, aunque estoy de acuerdo con Arturo que quisiéramos los empresarios tener el monopolio. Yo siempre he dicho que la competencia siempre me ha hecho mejor, ¿no? Siempre me forza a ser mejor en lo que hago, pero la realidad es que tenemos que, como empresarios, como mexicanos, exigir este cambio de actitud de estos grandes empresarios que claramente tienen el poder, porque repito, de cada 8 pesos que se invierten en este país, 7 prácticamente vienen de la iniciativa privada. Entonces, si no comprendemos eso y no construimos un país con esa visión de largo plazo, con esa visión de formación de clases medias, con esa visión de formación de un Estado de Derecho sólido, estamos en una situación bastante endeble y así como Gustavo Cisneros lo ha dicho, quizás, espero que no, espero equivocarme, algún gran empresario mexicano va a decir, chin, ¿por qué no hice lo que tenía que hacer en su momento? Gracias, Fernando. Bravo, wow. De verdad que wow con todas sus exposiciones. Esperemos que les haya caído ahí como algún 20 a los que son empresarios, emprendedores. De verdad creo que es de por sí bien complicado cargar con la responsabilidad de emprender o desarrollar una empresa. Todavía también el involucrarte en temas políticos, entender cómo se genera esta riqueza, porque muchos dicen, pues mira, yo me dedico a mi negocio, me dedico a lo mío y como que lo demás, pues ya ni modo, el país sabrá cómo se lleva. Y la realidad es que no, o sea, cuando nos dicen, no te metas en política, no opines sobre política, es precisamente la gente que no quiere que tú te enteres de cómo realmente lo que tú estás haciendo va a tener algún fruto o algún futuro, porque de nada sirve de que tú estés forjando y creando tu empresa cuando en un futuro vamos a tener un gobierno totalitario que va a llegar y va a decir, exprópienle su empresa, exprópienle su propiedad. Entonces, creo que es muy importante lo que hoy nuestros invitados están exponiendo y están planteando.
Y pues por ahí empecé a leer algunos comentarios en Facebook. Vayan dejando sus comentarios, voy a intentar leer la mayoría de sus preguntas. Y creo que por ahí una de las preguntas que leí fue que entonces la idea sería apoyar más a los emprendedores y a los empresarios. Pero ¿cómo lo hacen? Si las mismas cámaras que existen, que son para supuestamente apoyar a emprendedores o empresarios, estas mismas cámaras ya tienen como estos compadrazgos. Entonces, ustedes, ¿cuál sería su perspectiva como para poder ayudar también a este sector? ¿Puedo responder? Sí, A ver, dale. la verdad que Arturo con su Ley DAM, ¿no? Movió mucho, con ese juego fue muy astuto para entender un aspecto muy importante, que también lo marca Milton Friedman, ¿no? De que el rol del empresario no es defender el libre mercado, el rol del empresario es hacer plata, es hacer negocios, es hacer ganancias. Ese es el rol que tiene el empresario. No le pidan al empresario un rol que tiene que tener la política. Es la política el que tiene que defender el libre mercado. El empresario tiene otro objetivo que es ganar plata. Entonces, si entendemos que no es que le tenemos que volcar al empresario el cuidado del libre mercado, porque no recae sobre la responsabilidad, como no recae en José defender ¿no? Su emprendimiento, tiene que estar pensando al mismo tiempo en su emprendimiento y al mismo tiempo en... No, esto es... en el momento que ese empresario busca hacer ganancias y en el momento que la misma persona también busca en su vida política, dice, no, a mí me conviene que todos los mercados sean de libre acceso, porque de esa manera yo voy a asegurarme de acceder siempre al mejor producto, al mejor precio. Entonces, nuevamente, ¿qué quiero decir con esto? El rol del empresario es hacer plata. El que tiene que defender el libre mercado es el Estado. Y es ahí donde está la peligrosa situación, donde si no es el Estado el que defiende el libre mercado y por el contrario lo único que va a defender es el negocio de un par de amigos, dinamita el sistema. Ese es el punto. Entonces no recaigamos con esta, porque incluso lo dice, como bien citaban desde los libros de Adam Smith, y hay también Milton Friedman, como yo les digo, que también dice, no le pongan esa responsabilidad al empresario, porque no es la responsabilidad es del Estado, es de la política, y es de la política en busca de si la política es el objetivo, tener el bien común y por lo tanto que todos accedamos a la mayor cantidad de bienes al menor precio, entonces es el Estado el que tiene que asegurar el acceso a los mercados, que haya libre entrada a todos los mercados, porque si no lo hace, cuatifica el mercado, es decir, se lo reserva para un amigo, ¿no? Para el que incluso se lo reserva para él por medio de un testaferro tranquilamente. Entonces eso termina dinamitando todo y es por eso que después en Latinoamérica, como bien marcaba un punto que marcó Luis, me gustó que esto se retroalimenta. Si vos cerrás la economía y de repente lo único que vas a germinar es empresarios, después los propios empresarios te van a hacer lobby para que no abras la economía. Este punto no es menor, por eso encontramos en Latinoamérica que quizás lobbies enteros, ojo, que la palabra lobby también está mal vista en Latinoamérica en general, no está mal el lobby, así como no está mal que el empresario gane plata. Hay que entender al lobby, si el sindicalismo está bien visto, porque hoy siempre en la visión más... ¿no? Más de izquierda, está visto que el asalariado sí pueda tener lobby, es decir, sí que se pueda sindicalizar para defender sus derechos. Ahora está mal que se sindicalice, por lo tanto, en una cámara empresaria, los empresarios no, está perfecto. Si ese es el mejor camino para después discutir políticamente, pero ahí va a estar el rol del Estado en no ceder, en caer ni en que
los derechos que pide el asalariado no vulnere los derechos del trabajador. Los derechos que pide el empresario no vulnere los derechos del consumidor. Que el consumidor acá es acceder al mejor precio, a la mayor cantidad de productos al menor precio. Entonces, por eso nuevamente, creo que es importante, el rol de defender el libre mercado es de la política. Si ahora no tenemos a la política defendiendo al libre mercado, es justamente que ahí llega el marxismo cultural, el que nos metieron en la cabeza en Latinoamérica. Fíjense este detalle no menor. En los países desarrollados, el rol del Estado es defender, y lo vemos todos los días, es defender la libertad económica y la libertad de los individuos, ¿no? Ese es el rol del Estado. Y de repente, en los países emergentes, le empezamos a cargar el rol del Estado tiene que ser paternalista. No de esto de defender las libertades. No. El paternalismo, ¿qué hace? Justamente el paternalismo es que te habilita a, no, mirá, vos sos adulto, pero no importa, yo te voy a restringir que vos no puedas acceder a este mercado. Y se lo digo desde Argentina, que los argentinos tienen restringido el acceso al dólar. Para que tengan una idea, la cubanización que estamos llegando, a qué velocidad. El argentino no puede acceder a bienes importados si no es con autorización del Estado. El argentino no puede acceder a la divisa extranjera si no es con autorización del Estado. Propio de dictaduras como en Venezuela o dictadura como la cubana, tenemos ese delirio en plena democracia. Porque el argentino tiene tan adentro el marxismo cultural que incluso en plena democracia y otorgando el valioso, la defensa de la democracia con democracia, apoya políticas que solo se aplican en dictaduras o directamente en regímenes totalitarios o fascistas. Así que fíjense la destrucción que puede hacer el marxismo cultural, que en democracia votan eso. Porque si vos me decís que en Cuba se comieron, que no pueden acceder al dólar o que no pueden acceder a los bienes importados porque hay una dictadura que se los impiden, acá lo votamos eso en Argentina. Así que fíjense lo destructivo que es el marxismo cultural y cómo le cierra y cómo le calza nuevamente justo a todo el empresariado y a todo un movimiento político, si crees que lo único que te va a defender son sus negocios. Entonces fíjense que es un sistema el que se engendra y que después, claro, es difícil de dinamitar si se vota desde las propias bases. Así que fíjense el desafío que tiene Argentina y toda Latinoamérica. Así que no quiero extenderme en la charla, pero quise marcar ese punto de no caigan sobre el rol, que el rol de la defensa del libre mercado no está sobre el empresariado, sino está sobre la política, que es la que tiene que buscar el bien social y el objetivo de que todos accedan a la mayor cantidad de productos al menor precio. Gracias, Ramiro. Ahora sí, por ahí veo que Denise quiere hacer su aporte y ahorita les lanzo la otra pregunta. Adelante, Denise. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada me sumo a la ley DAM y por ahí también Fernando Soto quería hacer su propia ley. Yo creo que nos sumamos, pero definitivamente quiero confesar que me dejé llevar por el título del foro, en donde pareciera ser que es como un reclamo a los empresarios del por qué no se involucran. Y yo creo que nos estamos dejando envolver en este discurso populista del linchamiento. Y pues de alguna manera mi intervención fue, pues no de linchamiento, pero sí de tratar de dar una explicación del por qué no están participando en esta defensa del libre mercado y sobre todo, en mi caso, que pues yo soy activista ciudadana de las libertades. Cuando realmente me sumo a esta una porra en la cual tenemos que levantar la voz, porque ellos son los que invierten su capital
ellos ponen en riesgo su capital pudiéndoselo llevar a otro lado. Y además otra, en un ambiente muy, muy incierto, en donde acabamos de pasar por una pandemia, que no se nos olvide, y fueron ellos quienes dieron la batalla, quienes mantuvieron como pudieron sus negocios, muchos de ellos desgraciadamente tuvieron que cerrar, y todo esto a pesar de este gobierno. Y yo creo que sí están dando la batalla por defender el libre mercado y sobre todo por defender las libertades como lo saben hacer, trabajando, generando empleo, generando riqueza, pagando impuestos, estos impuestos que ayudan a dar los servicios que desgraciadamente están siendo canalizados para obras estériles que no están sirviendo para nada, que están regalando nuestro dinero. Y yo creo que es cuando nosotros tenemos que cambiar esta visión. Gracias, Arturo, por, en mi caso, ayudarme a reivindicar, ¿no?, el papel de los empresarios, de este rol que López Obrador ha sembrado entre esta visión de explotadores y explotados. Y cuando dicen que el mercado, el Estado es el que debe proteger el libre mercado y los políticos y la política, ahí sí va a salir mi activista, no es pequeñita, es grande, que llevo dentro, en donde todos nosotros tenemos una forma de vivir, una forma para poder tener ingresos. Sin embargo, una de las cosas que nosotros tenemos muy clara, que ante el riesgo que hoy estamos, que es inminente, de un gobierno autoritario, de un gobierno que justamente lo que pretende es ir disminuyendo la participación de los empresarios e ir centralizando y estatizando la economía, creo que ahí no cabe el decir que le corresponde a un grupo o le corresponde a otro. La defensa de la democracia, el Estado de Derecho, las libertades, el libre comercio, nos corresponde a todos. Nos corresponde desde nuestro ámbito, el poder dedicar horas México a participar en la vida pública del país y sobre todo en la defensa de esto que tanto está en riesgo. Muchos empresarios han salido a defender de forma particular. Y los tenemos, Víctor, bueno, nosotros que estamos en esta lucha ciudadana, hay muchos empresarios entre nosotros, y está también la Coparmex que, bueno, es un sindicato patronal, en su voz del anterior presidente, Gustavo de Hoyos. Ellos tenían una lucha abierta ante todas estas intervenciones del Estado en contra de las libertades, del libre comercio y, bueno, todo lo que hoy podemos, y de la democracia que hoy estamos viendo que está en riesgo. Era nada más esta intervención que yo quería hacer. Agradezco. Muchas gracias, ¿Sí, permites? Claro que sí, Arturo, porque es Luis. Porque también veo Luis, y luego está Arturo, y que también quiero escucharle. Creo que la pregunta que has hecho, María José, es muy interesante. Y creo que la respuesta de Ramiro es muy pertinente, la entiendo. Sin embargo, creo que es una respuesta propia si viviésemos en una situación ideal o en una situación mucho mejor. Porque ante el sistema al que nos enfrentamos, en el que ya la política está tan involucrada en la economía, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo le digo, y ahí estoy de acuerdo con Denise, no solo a los empresarios, sino a los ciudadanos, ser ajeno a la política es un lujo que no te puedes permitir. En un país de América Latina o en un país de Europa, es un lujo que te puedes permitir en Suiza, porque, bueno, al fin y al cabo, quien gane la presidencia no te va a cambiar la vida porque la política no es totalitaria y no se mete en cada aspecto. Pero en un país donde la política tiene pretensión de ser totalitaria, no te puedes permitir. Y entiendo muy bien la posición de Ramiro. Y quizás, no sé si es por el propio interés, porque estamos con México Libertario, también por Denise, creo que hay un tercer actor que no estamos considerando lo suficiente, y son los think tanks, son la sociedad civil organizada. No creo que es pertinente o necesario que los empresarios dediquen su tiempo y sus horas, que efectivamente generan más valor añadido a la sociedad cuando dedican su tiempo y esfuerzo a crear riqueza y hacer empresarialidad. Ahí es donde generan valor a la sociedad. Pero la sociedad no se mide solo en valor en términos de PIB, se mide en valor de que ese PIB sea legítimo, esté bien generado, y en valor de instituciones, una palabra tan importante que hemos nombrado. Y el contribuir a una mejor institucionalidad, que lo ha dicho Fernando, lo hace sobre todo la sociedad civil organizada a través de los think tanks. Y yo quizás lo que he hecho en falta no es tanto
no es tanto que los empresarios estén activamente, que entiendo que no tienen ni el tiempo, ni las ganas, ni conocimiento, ni es su labor, saliendo a los medios de comunicación a decir este tipo de cosas, pero sí que apoyen a los think tanks que están defendiendo las ideas que defienden lo que ellos podrían defender, aunque no estén 100% de acuerdo siempre, aunque a veces habría una regulación que les podría convenir, pero en general defender una mejor institucionalidad, apoyar a los think tanks, a la sociedad civil organizada que la defiende, creo que es un gran paso adelante, que por desgracia en América Latina apenas se da. Creo que muchos de nosotros tenemos la experiencia de intentar pedir o recaudar fondos para cierto activismo y la experiencia, desde luego, es bastante entre patética y dramática, ¿no? Así que creo que esa es una parte importante. Muchas gracias. Por ahí, Luis, pues gracias por tu aporte. Denise, también creo que ya ahorita en este punto estamos de acuerdo en que tenemos una problemática que muchos no se quieren involucrar. Esa es la realidad. Y se los digo yo desde el punto de vista emprendedor, repito, desde mi lado de que me ha tocado estar conviviendo con toda esta gente creativa, creadora de ideas, de generar empleos y todo, innovaciones y todo esto. A veces estamos tan inmersos en nuestras ideas, en nuestra idea de negocio, en general, que realmente a la parte de la política no le vemos esa importancia. Y yo cuando hablo de por qué me estoy involucrando en las ideas de la libertad, precisamente les digo eso, es que ¿saben qué? Así sea la decisión que ustedes tomen, la mejor idea, lo que sea, si ustedes quieren hacerla en este país, tienen que involucrarse en la política, porque si no saben de la política de su país, esa gente es la que va a decidir por sus empresas, es la que va a decidir cómo ustedes van a guardarse su dinero o lo van a repartir. Entonces, sí es importante que las personas, los individuos se involucren y de alguna forma tengan una postura, porque el permanecer neutral, supuestamente, solamente te mantiene pues del lado del que es el opresor, el que nos va limitando cada vez más las libertades. Entonces, definitivamente a favor de estas organizaciones civiles, de los think tanks. Ahorita la pregunta que iba, pues sí, precisamente era eso, ¿cómo se incentiva, cómo se apoya a los emprendedores, a los empresarios, ¿no? Por ahí Fernando veo su manita levantada y también la de Arturo. Entonces, ¿quién va primero? ¿Será Arturo o será Fernando? ¿Quién anda listo ya? Pues voy rapidísimamente. Dado el interés que ha concitado la ley DAM, sí, déjenme aclarar cuál es el fundamento constitucional de la ley DAM. A ver, ya cambié, ya dejé a Adam Smith y traje aquí la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo 25, párrafo 9, se lee, y cito, la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares. Yo soy un particular, una de cuyas actividades económicas es dar conferencias. Aquí dice que la ley alentará y protegerá mi actividad, y de lo primero que quiero que me proteja es de la competencia. Entonces, está en la Constitución. Ojo, a ver, ahora, ya hablando en serio, aquí tenemos en la Constitución un parrafito que dice que la ley alentará y protegerá. No, pues mira, quítale lo de protegerá. Bueno, sí, pero también lo de alentará. Porque, a ver, ¿qué tiene que ser? A ver, la ley reconocerá plenamente, definirá puntualmente y garantizará jurídicamente los derechos de los agentes económicos a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender. Ahora, fíjense la contradicción. La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional promoviendo la competitividad. Pero la única manera eficaz de promover la competitividad es por medio de la competencia. Pero si yo me pesco de esto y digo, no, yo quiero que me protejas de la competencia, ¿cómo vas a promover la competitividad? ¿Sí? Esto es interesante, ¿no? Ahora, fíjense, todo esto lo va a hacer la ley. Esa es otra, ¿no?
aquí tenemos un problema y hazte una ley. A ver, dice, la ley alentará y protegerá, ¿sí? Pero bueno, por si había alguna duda de cuál es el fundamento constitucional o cuál será el fundamento constitucional cuando se promulgue la ley DAM, porque ustedes se acuerdan de mí, de que se promulga, aquí está. Párrafo 9, artículo 25 de la Constitución. Pues bien, mi participación tiene que ver con el activismo de los empresarios. Yo he tenido el privilegio de estar involucrado en Mexicanos desde que se fundó, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, desde que se fundó, desde antes de que se fundara. Y he tenido el privilegio de tener unas diferentes actividades dentro de mi tiempo en México, como le dice Denise, que cada vez es más el tiempo en México que tengo que el tiempo Fernando Sotogey y compañía, ¿no? Pero al final del día, la razón por la que yo participo en la sociedad civil, los think tanks y todos estos instrumentos que existen afortunadamente, es porque tengo una convicción de que si nosotros no aportamos y devolvemos a México parte de lo que nos ha dado, estamos siendo egoístas y no estamos siendo auténticamente patriotas en el sentido no demagógico, sino en el sentido estricto de devolver a tu país y hacer a tu país un mejor lugar para vivir. Entonces, yo sí creo y estoy convencido que el involucramiento de los empresarios, como lo hacen desde las cámaras, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, estos grupos, subgrupos del Grupo Monterrey y demás, son mecanismos que ayudan a contrarrestar el peso de estos políticos y o funcionarios públicos corruptos. Desafortunadamente, repito, en mi impresión actual de muchos grandes empresarios mexicanos, es que han tomado esa posición con una visión de muy corto plazo y no una visión institucional donde se generen estas instituciones autónomas que limiten el poder público y garanticen el pleno desarrollo del país. Entonces, sí creo y estoy convencido que los empresarios debemos de participar, incluso las mismas organizaciones en Suiza y en otros países europeos hay organizaciones empresariales que tienen un peso muy específico. Los bandazos, como bien decía, creo que Luis, no son tan grandes como sucede en los países latinoamericanos, ¿no? Ahí ya están, ya dejan de discutir las estupideces que estamos hoy en día en este país discutiendo. Se pusieron de acuerdo, se pusieron a trabajar y sacaron adelante países que funcionan, independientemente del gobierno que se encuentre en turno, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que si los ciudadanos de carne y hueso, de a pie, no levantamos la mano y nos ponemos a trabajar en beneficio de este país y de los demás países latinoamericanos, estamos cediendo a la sed de poder y de riqueza de un grupo de sátrapas que están buscando el beneficio personal a costa del empobrecimiento de la mayoría y de la mediocridad económica, la mediocridad de desarrollo. Como bien decía, creo que era Luis, no sé si era Luis o Ramiro, el mundo de las ideas, cómo las ideas en los países desarrollados se traducen en empresas, se traducen en riqueza, se traducen en impactos importantísimos a nivel mundial, y estamos todavía pensando en sistemas extractivos como en la colonia en Latinoamérica, ¿no? Entonces, tenemos que generar estas bases sólidas para poder transformarnos, y sí me encantaría ver más empresarios involucrados, levantando la mano y diciendo basta, empresarios comprometidos. De hecho, tengo el privilegio, no sé si esté por ahí, un querido amigo empresario mexicano que dijo que iba a estar presente en esta llamada, que se va a convertir en patrono de Mexicanos contra la Corrupción, con unas aportaciones muy importantes, y nos dijo, me dijo, mira, Fernando, a mí no me importa lo que esté pasando ahorita con el cambio de la deducibilidad o no de las aportaciones de personas físicas a organizaciones no gubernamentales. No me importa si pierdo la deducibilidad. Yo estoy comprometido con ustedes y voy a hacer aportaciones muy importantes de dinero porque creo que el hacerlo es mi deber, mi responsabilidad, y quiero ver este país que se convierta en un mejor país. Entonces, ese tipo de expresiones de empresarios exitosos
que si bien no son empresarios, concesionarios, permisionarios o licenciatarios de actividades económicas vinculadas al gobierno y tampoco prestadores de servicio al gobierno, alienta mucho a que sigamos adelante quienes estamos convencidos de que este país tiene que ser un mejor país con base en que toda la sociedad civil y particularmente los empresarios por el peso específico que tenemos dentro de este país, hagamos que las cosas cambien. Y sí tenemos que evitar y eliminar también prácticas inadecuadas de ciertos empresarios que se han beneficiado, como lo dije, estos 5 puntos del pragmatismo del gran empresariado mexicano, no del todo, pero la mayoría del gran empresariado mexicano, donde nos afecta el desarrollo pleno de México. Gracias, Fernando. Ahora sí, pues ya estamos en las últimas de este programa, que la verdad los aportes han sido buenísimos. Creo que ahorita ya la gente en Facebook ya nos está dejando más comentarios, más opiniones. De hecho, están ya ahí como entrando hasta en argumentación y todo esto, y eso es bueno. Lo que necesitamos es que se genere este diálogo, que la gente se atreva a opinar, porque yo creo que ha sido también un largo camino el hecho de que últimamente, pues como les digo, las personas que andan trabajando, que andan produciendo, pues están tan metidas en lo suyo que no se involucran y no se dan el tiempo de saber más allá de lo que pues les corresponde, ¿no? Y ahorita con todo esto que ustedes nos comparten, creo que más gente se está aperturando, está escuchando, y por ahí me llamó la atención una pregunta, dice: y entonces, ¿qué hacer con un Fernández, Argentina, con un López, México, con un Correa en Ecuador? Que digo, Ecuador ahorita ya se libró un tanto de Correa, pero al final de cuentas, esta gente sabemos que no se va a cansar hasta no regresar al poder. Tan es así es el caso de lo que está por suceder en Chile o en Colombia, que finalmente van por ellos. O sea, esta es la realidad que nos sigue amenazando a nuestras naciones, que es esta idea victimista en la que nos siguen inmergiendo a los individuos, en la que nos siguen diciendo: tú, individuo, no puedes estar mejor protegido que no sea por el gobierno. Y el gobierno debe de cuidarte de todos estos enemigos, que son los yanquis, que son los empresarios, que son los, ¿quién más son los enemigos? Los españoles, que son los, o sea, bueno, para esta gente tenemos... Los habitantes de la colonia del Valle. Los fifís, los aspiracionistas, porque miren, déjenles cuento, o sea, acá en México el presidente de nuestro país de verdad tiene diario un programa en las mañanas para hablar cosas que dices, pues algunos lo toman como a broma, pero si tú ya lo ves a un nivel más profundo, el discurso que él está dando precisamente es un discurso como de: es malo querer ser una mejor persona, el quererte superar, el querer tener algo más, el ser individualista. O sea, el ser individualista dice que es malo. Entonces, yo creo que algo que ustedes como ahorita que están compartiendo y que les puede llegar mucho a las personas es de verdad, sean ustedes mejores personas y que nadie les diga que es malo que cuides de tu integridad como persona o de ser individualista, porque al final de cuentas, si tú no estás bien, tu entorno tampoco puede estar bien. Entonces, el estar tú bien significa que alguien más tal vez no va a estar bien, y eso no depende de ti. O sea, por eso cuando hablan de esta igualdad, los socialistas, de todos vamos a ser iguales, ¿cómo vas a hacer que todos seamos iguales si todas las personas siempre queremos estarnos superando? Para algo estudias, para algo buscas un trabajo, para algo haces cosas que sucedan, que te cambien la vida. Entonces, estas ideas como muy románticas, yo creo que es lo que le ha hecho mucho daño a esta sociedad. Y el tema que hoy están planteando, esperemos que les llegue todavía más a más gente que está allá afuera, porque luego tenemos esta idea que el empresario es el que tiene grandes producciones y tienen estas fábricas enormes, y sí, también son ellos, pero también están
los pequeños empresarios, los que tienen, no sé, en una central de abastos, los que tienen varios restaurantes, toda esta gente que al final de cuentas están produciendo. Entonces, me gustaría, si ustedes tuvieran esta apertura para ahorita, dejarles un mensaje a toda esta gente que se la está jugando, a pesar de las condiciones en las que está ahorita nuestra política, nuestra economía y todo esto, pero sigue habiendo gente en que sigue creyendo por sus sueños, que sigue dando esta batalla, y pues estaría muy bueno que ustedes les dejaran este mensaje. ¿Qué podemos hacer contra las evidentes amenazas que hay contra nuestras libertades? No sé quién quiera comenzar. Bueno, a ver, si me permiten, ya que tenía yo levantado la mano y no directamente respondiendo la pregunta de María José. A ver, a mí una pregunta que me hacen mucho en las conferencias, ¿sí?, es ¿qué podemos hacer los empresarios para que el gobierno nos haga caso? ¿Sí? Bueno, señores, la respuesta que al final de cuentas doy es, y lo digo muy en serio, armar la rebelión del contribuyente. Se podrá marchar cuantas veces se quiera por el Paseo de la Reforma, se podrán sacar cuantos desplegados se quieran en el periódico, se podrá participar en cuantas mesas redondas haya en radio y televisión. Pero al final de cuentas, y lo digo muy en serio, creo que habría que pensar en la rebelión del contribuyente, ¿sí? Pegarles donde les duele. Ahora, claro, esto no lo puede hacer un empresario solo. Tendría que hacer verdaderamente toda una estrategia anunciada por pasos, ¿sí? Porque yo no veo otra, ¿sí? La verdad, a ver, ¿qué? No, es que a lo mejor logramos convencer a algunos legisladores de qué. No, y es que, de veras, esto lo digo en serio, ¿sí? La rebelión de los contribuyentes. Oye, ¿sabes qué? Ya estuvo suave. Pero bueno, ahí lo dejo para que los empresarios, porque claro, esto lo tendría que encabezar los empresarios, porque si yo llego a la tienda a Oxxo a comprar algo y digo, es que no pago el IVA porque estoy en rebelión, no, esto tiene que ser, y lo digo muy en serio, ¿sí? Ya estuvo suave. Gracias. Yo me sumo, ¿puedo participar ahorita? Sí. Gracias. Claro, claro. Me sumo, bueno, Arturo, ahora sí nos ha revolucionado con tu ley DAM, ahora con esta rebelión. Me encanta esa vena rebelde y creo que es lo que necesitamos, porque desgraciadamente hoy en México todos estamos ocupados, definitivamente, los empresarios, los profesionistas, absolutamente estamos todos muy ocupados en lo que pues nos da de comer, ¿no? Pero hoy tenemos una amenaza mayor y por lo tanto tenemos que ver el bien mayor, que es salir a defender a México. Esto es muy nuevo, nadie sabe hacerlo. Hay personas que dicen, yo no sé cómo, yo no tengo tiempo. Nadie tenemos tiempo, nadie sabemos cómo, es algo muy nuevo, no hay una estrategia que nos diga por dónde ir. Lo que sí nos está dando la señal, y justamente le decía yo a Víctor hace rato, y mucha gente tiene miedo. Ahora que vino la ley de ingresos para el reducir, pues más bien, el quitar los donativos, que fueran deducibles los donativos, esperábamos una gran reacción de las organizaciones de la sociedad civil y les puedo decir, yo tengo una fundación, pedimos unos videos para que la gente de las organizaciones pudiera expresar el bien que hace a la comunidad y sobre todo el daño tan perjudicial que sería el ya no recibir estos donativos. De los 50 videos que pedimos, solo recibimos uno. La gente tiene miedo, la gente no sabe y sobre todo no hay una educación cívica que nos diga que es necesario participar y sobre todo, como lo reitero, dedicar horas México, que es un asunto en este momento, yo lo digo, prioritario para defender nuestra democracia, nuestras libertades, el Estado del Derecho. Tenemos que sumarnos todos. No esperemos que lo hagan los políticos, mucho menos el Estado, que es el agresor. Y sobre todo, no esperemos un líder. El líder es la ciudadanía. Nosotros, cada uno de nosotros, somos un líder para defender a este país. Somos los mandantes que nos faculta la Constitución
para tomar acciones. Y esta propuesta de Arturo me encanta porque justamente la propuesta es acciones de resistencia pacífica, en donde todos y todas unidos, sumando esfuerzos, es como vamos a poder lograrlo. Y sobre todo quitarnos este velo de negligencia, de indolencia, de indiferencia y de pues yo no lo sé hacer. Es tiempo de entender que la libertad se logra únicamente defendiendo la democracia y las oportunidades para todas las personas. Si perdemos la democracia, que hoy en México, perdón que no hable de Ecuador ni de Argentina, pero creo que hoy México es donde yo participo, creo que hoy México nos requiere de todas y de todos para defender esa democracia. Si perdemos la democracia, todas las demás libertades, muy probablemente también las perderemos. Pues yo nada más les quiero agradecer a este panel, cómo los he disfrutado en verdad y he aprendido mucho. Me encanta hacer la cuota de género y les mando un abrazo a la distancia a todos, también a los amigos de Facebook. Muchas gracias. Oye, Denise, no eres la cuota de género. Aquí las mujeres, acuérdate que en la libertad todos cabemos, incluyendo mujeres, trans, todos. Me encanta, bienvenidos, gracias. Es la diferencia con los libertarios, que acá sí reconocemos a todos, y eso está padrísimo, Denise, de verdad te agradezco mucho también tu participación. Creo que lo que acabas de decir es fundamental y de verdad yo espero que les llegue a muchas más personas, no solo porque a veces les digo, es bien sencillo decir, ay, no, pues es que yo estoy en lo mío, o sea, a mí no me afecta lo que, pues ni modo, el presidente está diciendo tal o cual cosa, pues ni modo, o sea, yo sigo en lo mío. Y cada quien está tan metido en su vida diaria que realmente no se dan cuenta del impacto que puede tener a niveles muy negativos el que nosotros no nos involucremos, y tal vez nos tenga que pasar un Cuba, un Venezuela para que nosotros valoremos realmente lo que es estar en libertad. Entonces, ojalá que no tengamos que llegar a esos niveles. Miren, o sea, de verdad yo les cuento gente de jóvenes de países como Ecuador, Cuba, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, todos nos estamos juntando, todos los que somos libertarios, que defendemos la libertad, nos estamos uniendo porque estamos impresionados cómo hay tanta indiferencia de tantas personas, y es necesario que cada vez más nos unamos, porque si no, esto yo ya no veo por dónde, o sea, esta gente por todos lados quiere llegar, o sea, van por Colombia, van por Chile, ya vinieron por México, fueron por Argentina, están en Venezuela, están en Cuba. De verdad es impresionante cómo este discurso victimista, socialista, sigue expandiéndose. Entonces es muy importante que gente como ustedes sigan dando esta batalla. Se los agradezco enormemente todo lo que ustedes están aportando esta noche. Y pues bueno, ahora sí, los sigo dejando con sus participaciones, con sus últimos comentarios, porque ya casi nos vamos. Entonces, sí. Por ahí Luis creo que está levantando de nuevo la mano. Yo Luis, quiero que, con permiso de Ramiro, que quiero que todavía falta que haga una intervención final, yo quiero decir solo una cosa muy sencilla, y es mi recomendación, y es muy, sin menoscabar, o sea, apoyando la de Arturo y Denise. Yo lo único que quiero decir es que creo que lo primero que tenemos que hacer es dar las gracias. Y si damos las gracias a cada empresario que genera cada una de las cosas que consumimos, si cada vez que compramos esas gafas que decía Arturo, pero también a todos esos empresarios mal llamados informales, el que te vende la salchipapa en cada puesto callejero, y a cada una de esas personas le decimos, oye, gracias, tu esfuerzo hace mi vida mejor, tu esfuerzo hace que yo viva mejor, porque te agradezco poder disponer de este bien o servicio que me proporcionas. Y solo si empezamos a dar las gracias, valoraremos lo que crean los empresarios y la empresarialidad por nosotros. Y solo si lo valoraremos, lo lamentaremos. Yo me sorprendo cómo, y cito el caso de Ecuador, que es el único que conozco, en Ecuador durante pandemia han desaparecido el 15% de las empresas. El 15% de las empresas han quebrado. Y no nos damos cuenta de la gran pérdida que es para la sociedad. Porque cada una de esas empresas no es solo el empresario capitalista, que es una pérdida que pierde su empresa,
son sus empleados que pierden su empleo, son sus clientes que pierden lo que consumían, son sus proveedores que pierden negocio. Pero lo hemos dado y nadie se lamenta de todo lo que hemos perdido durante la pandemia, que es toda esa capacidad creativa que había en esas empresas. Y creo que el primer pasito y el más importante es simplemente dar las gracias a cada uno que crea valor a través de la empresarialidad. Me voy a sumar, Luis, a tus palabras y a esta idea que tiene que finalizar y quedar en la charla de que el empresariado, como bien dijo el profesor Dam, es un benefactor social, lo que busca es generar producción, que es el sector privado el que genera bienes y servicios que te terminan mejorando la vida a todos los ciudadanos, ¿no? Y después, bueno, hay un puntito que quizás cuando yo en mi participación no me expliqué bien, en el sentido de que si el rol social del empresariado es ganar plata, eso no implica que el empresario es también un ciudadano en simultáneo puede hacer actividad política. Entonces no es que si es empresario no puede hacer actividad política. En su rol de empresario su objetivo es ganar plata y en su rol de actividad pública su objetivo tiene que ser bregar por el libre acceso a los mercados, porque eso sé que me va a permitir la mayor cantidad de bienes al menor precio. Es como, por ejemplo, un empresario que, imaginémonos que tengo un bar y justo viene una persona y me pide una pinta de cerveza, le digo, no, dame 10 minutos porque estoy en un momento en vivo en Facebook y tengo que pelear por el acceso al mercado, el libre acceso al mercado de las papas. No, a ver, en el momento que es empresario se tiene que dedicar a darle la pinta porque va a generarle plata y porque el otro le va a generar la satisfacción social de tomar su cerveza, que estaba buscando la mejor cerveza al mejor precio. Y después, cuando cierra el local, al mismo tiempo y en simultáneo, porque es la misma persona y la misma vida, seguramente va a encontrar el canal y la institución necesaria para hacer política como para defender el libre acceso a los mercados, que es ahí donde se cruza y es la misma persona el que hace actividad política y es la misma persona que es empresario y es la misma persona que es también consumidor. Porque salió y después de hacer actividad pública y después de estar en su trabajo, se fue al supermercado a comprar. Entonces, no es que hay empresarios y consumidores, todos son empresarios y consumidores. Acá Majo nos estaba contando cómo está peleando con su emprendimiento y al mismo tiempo está haciendo actividad, está bregando acá por hacer una actividad política, pero al mismo tiempo en 10 minutos se va a ir a comprar algo. Es la vida misma que se mezcla entre todo. Entonces, y para cerrar la idea final, y tomando muchísimo más distancia, ¿no? Y acá sí haciendo una oda al liberalismo, fíjense lo que sucedió en Europa y lo que sucedió en Latinoamérica, ¿no? El socialismo en Europa tiene principio y fin. El socialismo arrancó en 1917 con la Revolución Rusa y cayó en 1989-1990 con la caída del muro de Berlín. En ese periodo, que fue donde el socialismo avanzó sobre todo Europa, terminaron en guerras y todos por justamente por imponer y por olvidarse del liberalismo. Y ahora traigan toda esa historia que tuvo principio y final en Europa. Ahora tráiganlo a Latinoamérica. En Latinoamérica el socialismo arrancó con la revolución, con la revolución cubana, pero no estamos hablando de 1917, estamos hablando de 1959, fines de los años 50. Es decir, el socialismo en Latinoamérica llegó mucho más tarde, incluso te podría decir que llegó hasta cuando... está bien, no había terminado en Europa, pero ya faltaba poco para que llegue 1989 y tiren el muro de Berlín. Pero se tiró el muro de Berlín en Europa y Latinoamérica todavía está peleando a ver cuándo derriba su propio muro de Berlín, que es mental, es psicológico. Es el que el socialismo del siglo XXI nos metió de que el capitalismo es malo, de que el empresario es malo, de que si buscas el beneficio es individualista y no que es compatible con un beneficio social.
Entonces, en algún momento, y justamente esta actividad pública, esto que nos hermana como latinoamericanos, y lo que estamos haciendo en particular, es justamente darnos cuenta de que tenemos que, como latinoamericanos, derribar el muro de Berlín, llamémoslo de otra manera, quizás es el muro del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. Justamente todos esos foros, esos grupos, lo único que hacen es intentar meter socialismo en Latinoamérica, para así ellos se quedan con todos los negocios, se reparten los negocios y después toda Latinoamérica se empobrece porque ellos se quedan con todos los negocios y nos sacan las libertades a poder genuinamente hacer un negocio y tener nuestro propio emprendimiento. Así que bueno, mezclando un montón de ideas que la verdad me encantó participar con ustedes. Me pareció muy rico charlar entre cultura liberal en Latinoamérica, que está renaciendo, en Argentina ni les digo si está renaciendo. Ustedes saben muy bien que Javier Milei que tiene altísimas chances de entrar por primera vez un diputado liberal nada más que al Congreso después de tanto tiempo, y en Argentina es una revolución, no lo pueden creer, todo el sistema político está sorprendido porque una persona liberal va a entrar al sistema político. Entonces, cuando en los países desarrollados, por lo menos media cámara de diputados, o sea, si hay 300 diputados, 150 son liberales. Acá, por primera vez, después de 3 décadas enteras, va a entrar un liberal y ojalá entren muchísimos más, y es una revolución política, no lo pueden creer en Argentina. Así que fíjense la batalla cultural que hay que dar. Muchísimas gracias por todo. Ramiro, por ahí Luis está saliendo con un cartón, a ver qué dice su cartón. Obviamente soy amigo de Milei, obviamente que lo voy a votar y obviamente que abrego, pero hay que votar las ideas de la libertad, no obviamente no Milei, es el referente, pero cualquiera que la defienda. El que defienda la idea de la libertad es ahí donde tiene que estar el voto. Es ahí donde tenemos que estar, exacto, totalmente, Ramiro, y yo apoyo totalmente esa parte. Y también reconozco muchísimo el trabajo de Milei y creo que la mayoría de libertarios en México lo estamos reconociendo y le estamos aplaudiendo su avance que ha tenido, porque yo creo que lo más difícil es hablar de libertad en mentes que han estado acostumbradas a ser esclavos, a ser serviles, paternalistas de un Estado que constantemente te está metiendo miedo. Lo vimos con la pandemia, lo hemos visto constantemente y como bien dice Gloria Álvarez, esto no es nuevo, esto siempre ha sucedido, siempre esta gente ha traído este mismo discurso en el que intenta dominar la mente humana y eso es imposible, por más que te encarcelen, por más que te quieran someter, la libertad que tienes aquí en tu cabeza, esa ya nadie te la puede quitar. Entonces, creo que esa es la parte bien bonita de los libertarios que producen cambios y que generan esta diferencia en la sociedad. Entonces, de verdad, yo les agradezco muchísimo en nombre pues de México Libertario, de los mismos mexicanos que estamos apoyando las ideas de la libertad y de cada uno de sus países. Yo creo que también muchos libertarios se sentirán muy orgullosos de lo que andan haciendo. Pues ya nada más nos falta Fernando por ahí, que nos quiera dejar sus últimos comentarios, Fernando. Bueno, tú preguntabas, Majo, el tema, más bien tu planteamiento era ¿qué le recomendamos a aquellas personas que quieren emprender o quieren ser empresarios en estos momentos tan complejos? La respuesta es muy simple, se emprendan. Nunca se van a arrepentir de emprender, de crear, de generar, de transformar, de invertir tiempo y recursos e ideas para tener un desarrollo, para lograr transformar el objetivo que están planteándose. Siempre es un riesgo, por supuesto que todo negocio implica riesgo, la mayoría de los negocios fracasan, pero no por eso podemos dejar de hacerlos. Quienes seguimos emprendiendo en este país que amamos tanto, yo tengo todo, absolutamente todo mi dinero invertido en este país, no tengo un peso fuera de este país y no pienso tenerlo, y confío que este periodo que estamos viviendo, yo lo definía desde antes de que entrara López Obrador a la presidencia como un otoño muy largo, frío, húmedo y oscuro que íbamos a vivir,
sin llegar a un invierno. El invierno me refiero a lo que han vivido otros países latinoamericanos. Y creo que México tiene una posibilidad de salir adelante muy fortalecido después de este tropiezo que estamos viviendo, porque hay instituciones que veo que se están fortaleciendo. El Poder Judicial, de alguna manera, lo veo que se empieza a fortalecer de alguna forma importante, logrando esa autonomía que tanto quisiéramos tener, a pesar de los nombramientos, evidentemente, de los ministros en la Suprema Corte de Justicia. Veo que el Poder Judicial está teniendo cierta autonomía, y eso va a ser muy importante ir hacia adelante. Y pues al final del día somos un país de 130 millones de mexicanos, con un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con una proximidad a Estados Unidos extraordinaria. Somos el país en el mundo con más tratados de libre comercio que menos aprovechamos, porque tenemos 45 tratados de libre comercio, pero prácticamente utilizamos uno. Pero al final del día, creo que quienes quieran emprender lo pueden hacer. Siéntanse tranquilos, va a ser un reto estupendo, va a ser un reto muy grande, y hemos vivido épocas mucho más complicadas, personas como Arturo y yo, que somos un poco más grandes que muchos de los que andan por aquí, ¿no? Hemos vivido épocas muy complicadas en los 70s y en los 80s en este país, y al final del día la verdad es que vamos a salir adelante, le vamos a dar la vuelta, y que quienes emprendan, mantengan sus emprendimientos, sus empresas, generando riqueza, van a ser clave para que este país salga adelante. Así que adelante, la vida sigue y los retos continúan, son más grandes hoy en día, pero son retos. Eso, oye, no, buenísimo, nos llegó, bueno, me llegó el corazón, porque te digo que a veces en este camino, yo sé que acá México Libertario por algo me invitó. Dijo, a ver, Majo, tú que has vivido esta parte de ser emprendedora, ve y escucha lo que te están diciendo, porque a mí me llega muchísimo esta información, porque les digo, o sea, obviamente cuando eres emprendedor, pues te juntas con más emprendedores, te empiezas a empapar, porque pasa, no sé si en otros ámbitos sucede, pero pasa que cuando tú emprendes, pues hay mucha gente que no comprende lo que tú estás haciendo, porque para mucha gente eso es muy loco, el que tú no quieras ganar un sueldo fijo, o el que no quieras depender de un subsidio o cosas por el estilo. Y entonces, como es tan complicado entender para mucha parte de la sociedad, pues esa misma sociedad te va presionando como para que no lo hagas, para que no emprendas, para que no te arriesgues, y ahorita esto que dice Fernando, emprendan. De verdad, sí, háganlo. O sea, yo creo que del otro lado del miedo está el éxito, porque al final, si no lo haces, te vas a quedar con la duda de si pudiste lograrlo, y yo creo que los que generan cambios son los que se atreven, que van más allá, porque el miedo, hay dos cosas, el miedo o te paraliza o te impulsa. Entonces, pues está en ustedes decidir para qué les va a servir este miedo, y que al final, aunque esté un dictador, lo que esté en ese país, ustedes tienen esta convicción de que vamos a salir adelante. Como bien lo dice Fernando, la parte del ser humano siempre va a buscar la solución. Entonces, el que nos estemos organizando, el que ahorita estemos hablando de estos temas, yo creo que ya es un gran avance. Entonces, sigan a todas las personas que están ahorita hablando con nosotros, síganlos en sus twitters, en sus redes sociales. Por ahí Denise creo que tiene un podcast, Arturo Dam da conferencias, es profesor, por ahí Luis Espinosa también, no sé si quieras compartir tus redes sociales, Ramiro, Fernando, para que también lo sigan, la gente que quiera aprender de ustedes. A ver, cuéntenos rápido, a ver dónde lo siguen, qué onda. Pero a mí me puedes seguir en Twitter, ahí soy muy activo, la verdad es que es la que realmente utilizo, que es @FernandoSotoGey, todo seguido sin el guión, y la verdad es que ahí es donde realmente estoy yo, y donde expreso mis ideas de forma muy clara, sin miedo. Eso, eso es importante. Sin miedo al éxito. Ya mismo te sigo, Fernando. ¿Quién más sigue? ¿Quién más nos comparte sus redes? Bueno, yo estoy también en Twitter, que también soy muy aguerrida ahí. Fernando, me voy a sumar contigo. Al ratito te busco. Estoy como Denise MeADG. También estoy mucho en Facebook, porque me permite dar más, sí, claro, más contenido. No tengo un podcast, tengo varias cápsulas. Ok. Es que estoy en Telefórmula todas las noches. Deberías tener podcast.
Todos deberían de tener podcast, ¿eh? Vamos haciendo un programa y hacemos nuestros podcasts, pero sí, es más, se puede generar, pero sí, y en Instagram, pero ahí es como que más familiar, pero sí, Facebook estoy como Denise Mea de Gaudry y en Twitter. Gracias. Excelente. Gracias, Denise. ¿Quién más? ¿Quién más tiene sus redes? ¿Quién más? Ahí termino. Yo estoy en Twitter con Luis Espinosa Bodet, también dando la batalla y siendo bastante combativo. No soy tan combativo en la vida personal como soy en Twitter, pero ahí intentando dar la batalla porque hay mucho por dar. Y siguiendo a muchos de los presentes. A México Libertario, que también hay que seguir, y a muchos de los presentes, sí. Buenísimo. Yo ya también ahorita te sigo. Ahorita los voy a seguir a todos, obviamente. Ramiro. Sí, yo estoy en Twitter principalmente. Mi tweet es @rcas1 con un 1. Vale. ¿Por qué rcas1? Porque cuando salió Twitter me saqué el rcas, que es mío, pero me olvidé la clave. Entonces después, muchísimo tiempo después, cuando se empezó a poner de moda Twitter, me había olvidado la clave y me saqué uno nuevo que se llamaba rcas1. Buenísimo, gracias Ramiro. Arturo, yo ya te sigo, a ti sí ya te sigo. Bueno, yo estoy fundamentalmente en Twitter, Arturo Dam Arnal, por lo que a mi madre le toca, que no ha sido poco, todo junto, A con mayúscula, D con mayúscula, Arnal, ahí estamos en Twitter. Y síganlo, buenísimo, de nada verdad. Más una cosa, nada más, ya sé por qué dijiste lo del podcast. Todos los martes y jueves tenemos invitados como Esquetino, Héctor Aguilar Camín, Fernando Belauzarán, Jorge Triana. Tenemos todos los martes y jueves, bueno, Claudio X González, tú lo has de conocer muy bien, Fer, para que nos sigan también, son a través de Sí por México, y tenemos grandes invitados que nos ayudan a informarnos de diferentes temas que justamente nos ayudan a tomar mejores decisiones para esta batalla que estamos enfrentando, y me encantaría, me voy a poner en contacto con ustedes para que sean uno de nuestros invitados en estas conferencias próximamente, si me lo permiten, se los voy a agradecer. Eso, Denise, muy bien, hay que seguir uniendo fuerzas. Miren, al final lo que se necesita es esto, que la información llegue a las personas, y si es por más flancos, qué mejor. Somos, creo, individuos que creemos en la libertad, que creemos en el respeto al proyecto ajeno, y que por eso no significa que tú no puedas seguir adelante con tu vida, con tus planes, si el otro quiere hacer lo que quiera con su vida mientras no te afecte en tu libertad, déjalo ser. Yo soy muy partidaria del vive y deja vivir, y yo creo que así somos los libertarios. Entonces me encanta que estemos aquí entre libertarios, chicos. Les agradezco infinitamente su participación, sus aportes, agradecer a México Libertario que haga este tipo de eventos, y pues por mi parte sería todo. Por ahí también me pueden seguir como @marijose con H libre. Por ahí síganos. También los que quieran sumarse y apoyar a la formación del primer partido libertario en México, apóyenlo. Necesitamos gente que quiera comprometerse y generar estas ideas que tanta falta le hacen a nuestro país. Se está formando el primer partido libertario de México, y muchas gracias a México Libertario por lo que están haciendo. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Bye, chicos.